Buenas tardes nuevamente para los que se han ido incorporando en los últimos 2 minutos. Vamos a dar inicio a nuestro webinar. Eh, Me presento para los que no me conocen, yo soy Gerardo Echude, soy el CEO de Septinel, y parto dándole las buenas tardes a todos. Como CEO de Septinel quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes en este webinar, donde hablaremos sobre las tendencias en temas de tecnología que nos permitirán prevenir y gestionar los fraudes en la industria aseguradora de Latinoamérica. Quiero destacar el apoyo para la realización y para la difusión de este webinar de las asociaciones Insurtech de la Alianza del Pacífico. Insurtech Chile, la AIC, que es la Asociación Insurtech de Colombia, y la AIM, que es la Asociación de Insurtech de México. Y también el apoyo en la difusión en Centroamérica, fundamentalmente, de mercados y tendencias. También recordarles que los micrófonos, ustedes ingresaron con los micrófonos apagados, los micrófonos deben mantenerse apagados, y que las preguntas que ustedes quieran hacerle a los relatores las pueden ir dejando en el chat, ¿ya? Ahí nosotros los vamos a ir tomando y vamos a ir también revisando esas preguntas a medida de que se vaya desarrollando el webinar. Para el desarrollo de este webinar, hoy nos acompañan dos destacados relatores, los cuales voy a presentar a continuación. En primera instancia nos acompaña Hugues Bertin, que es actuario y CEO de Digital Insurance Latam, que es una consultora de estrategia, innovación y también es una Insurtech. Hugues es Senior Partner del fondo de inversión HCS Capital, y también es conferencista internacional. Bajo esta clasificación, Gerardo, se te cortó el sonido. No se escucha. Ah, cortaste el sonido. ahí sí, Ahora sí. ahora sí, ya. Entonces, estas cosas pasan. Entonces, vuelvo a presentar a mi amigo Hugues Bertin. Yo les contaba, es actuario y CEO de Digital Insurance Latam, que es una consultora de estrategia, innovación e Insurtech, ¿ya? También es Senior Partner del fondo de inversión HCS Capital. Es conferencista internacional y como tal fue elegido recientemente como el mayor influencer en Insurtech e innovación en seguros de América Latina por Insurtech News. Hugues es cofundador y director de Insurtech Chile, de la AIC, la Asociación Insurtech de Colombia, y de la Alianza Insurtech del Pacífico. Y es también Managing Director del TDI Academy, la Academia de Referencia en Innovación en Seguros en América Latina. Muchas gracias, Hugues, por acompañarnos este día. También nos acompaña Alex Horvitz. Alex es ingeniero y máster en Ingeniería Industrial y Operaciones de la Universidad de Michigan. Cuenta con más de 30 años de experiencia trabajando en organizaciones a nivel mundial, apoyando y asesorando en temas relativos a definición e implementación de estrategias de creación de negocios, crecimiento y transformación operativa. Dentro de su trayectoria, Alex fue ejecutivo de Allianz, con base en Múnich, donde lideró la creación de nuevos negocios como Allianz Partner, la compañía de seguros B2B2C más grande del mundo, en ramos como seguros de salud, vehículos y viajes, donde se desempeñó como miembro de la junta directiva a cargo de temáticas de innovación y marketing. Alex también trabajó más de 13 años en McKinsey & Company, donde se convirtió en socio principal y dirigió las prácticas de tecnología y operaciones de McKinsey en América Latina. Formó parte del equipo fundador de la práctica de tecnología de McKinsey en Suiza y Francia, y fue el líder de la práctica de tecnología y operaciones bancarias en Europa. Alex es actualmente el director ejecutivo de HCS Capital, una firma de gestión de inversión establecida en Miami a partir del año 2016. Como cofundador, Alex aprovechó su experiencia en banca, seguro y transformaciones basadas en tecnología y su extensa red de negocios en Europa y América Latina para construir una firma de inversión boutique especializada en oportunidades de inversión para fintech, insurtech y ciberseguridad. Gracias, Alex, por acompañarnos
hoy. ¿Sí? Eh, Dicho lo anterior, los quiero dejar con Ukbek Pan. Él va a comenzar con el webinar, así que Ux, te dejo el micrófono. Bien, buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo de dónde están. Entonces, bueno, la idea de esta charla, que va a ser bien cortita, que va a ser unos 10 minutos, es dejar un poco instalado un concepto que quiero dejar instalado para ustedes. Es porque hoy trabajar en siniestros y fraude se vuelve una nueva meta para el sector asegurador. En unos 10 minutos mi idea es lograr a demostrar el por qué hoy se convierte como una área clave, y obviamente que vamos a tener a Septinel al final de este webinar para justamente entrar bien en detalle de este mundo del fraude. Bueno, la historia que le voy a contar es un poco cómo pasamos un poco del patito feo, siniestros, fraude, del cuento de Andersen, a otra cosa que es la gallina de los huevos de oro, que ustedes conocen desde La Fontaine o Samaniego. Y entonces claramente van a entender que antes era un momento, una área que no le estamos dando mucho valor y que hoy más que nunca tiene mucho valor. ¿Qué está pasando hoy en el sector asegurador? Básicamente pasan tres cosas. Primer tema, hay una versión en tecnología que crece exponencialmente de 400.000 millones de dólares, más o menos el 7% de la prima. Quiere decir que cuando uno tiene una prima de $1.000, vamos a decir que son $70 que van directamente en tecnología. Y se está multiplicando por 3 en los próximos 10 años. Primer tema, gran inversión en tecnología. Segundo tema, estábamos esperando una gran disrupción del sector desde el punto de vista de la distribución, con la InsurTech, con los comparadores digitales, con una venta 100% online. Acuérdense que estábamos hablando de, con un clic, que podíamos comprar un seguro, y esto la verdad que no ocurrió. No ocurrió. Hoy nos damos cuenta que el sector de la intermediación sigue muy presente y que hoy el cliente es híbrido. Quiere decir que la distribución digital, donde hubo mucha inversión hoy, no es el lugar donde hoy las aseguradoras están invirtiendo. El tercer gran tema es que estamos esperando una gran disrupción del sector asegurador, con la gente como Lemonade o la InsurTech que iban a romper todo, que obviamente que nosotros sector asegurador éramos un viejo elefante, no pasó tampoco, y acá lo vimos con el tema de Lemonade, donde la capitalización bursátil bajó del 90%. Entonces, conceptualmente, ¿qué está pasando un poco en el sector asegurador? Mucha inversión en tecnología y no se está volcando ni en la distribución, ni en los nuevos modelos de negocio. Entonces la pregunta es, ¿a dónde se está yendo la inversión en tecnología? Por otro lado, esto lo vamos a contestar dentro de un rato, por otro lado, ¿de dónde viene la presión? Primer tema, hay una necesidad en toda organización del sector asegurador de mejorar la eficiencia. ¿Ok? Es una linda forma para decir, tenemos que dejar hacer cosas manuales que estamos haciendo con el mismo proceso. Tenemos que estimar que en algunos casos el 20% de la prima se va en costo de administración. El 20% de la prima es mucha plata que va en administración. Por otro lado, ¿por qué hay presión? Porque hay nuevos actores que están entrando. Obviamente que podríamos hablar durante mucho tiempo. Acá le ponemos dos nombres grandes en Latinoamérica que vienen a realmente sacudir el sector asegurador. Mercado Libre, que hoy ya tiene más de 5 millones de clientes, o Nubank, que sabemos que en Brasil, que ya ahora alcanzó los 100 millones de clientes y vienen con una propuesta de valor muy potente en el sector asegurador. Entonces, viene mucha presión, búsqueda de eficiencia, nuevos sectores que entran y obviamente nuestro cliente que está con una necesidad de buena experiencia y una falta de paciencia. Cuando vemos el NPS del sector asegurador y que vemos el NPS de las grandes Big Tech o Super App, como Apple, Amazon, Netflix, vemos que hay 40 puntos de diferencia. Tenemos un NPS más o menos del orden de 30 en el sector asegurador, cuando al final el cliente está esperando una experiencia del 70. Eso crea mucha tensión en el sector asegurador. Entonces, ¿cuáles son los nuevos focos del sector asegurador y por qué? Primer tema,
Mejorar la experiencia del cliente es estar presente al momento de la verdad, al momento de la liquidación de siniestros. Y como nos dice Bain, podemos estimar que con digitalización, bajando los famosos costos de administración, tenemos más o menos un potencial de ganancia del 10% de la prima. Para una prima de $100, podemos ahorrar $10. Imagínense la cantidad de eficiencia que podemos conseguir. El segundo gran tema es el tema de fraude. Estamos acá para hablar del fraude. En Estados Unidos, el monto de fraude está estimado a $300.000 millones para una facturación global de 2.200 millones de dólares. Son cifras grandes, pero no importa mucho la cifra. Lo que tenemos que saber es que hoy en Estados Unidos se estima que el fraude alcanza 14% de la prima. Para $100, $14 se está yendo por un tema de fraude. La pregunta es, ¿usted piensa que en Latinoamérica hay menos fraude que en Estados Unidos? Lo dejo como pregunta. Y por supuesto que ¿dónde está el foco? Como dijimos, es digitalización de procesos de siniestros, detección de fraude, y claramente cuando le preguntamos a los CEO del sector asegurador, cuando le preguntamos cuáles son tus prioridades hoy, el primero, 54%, es trabajar en servicio y soporte. Básicamente, recién lo que estamos hablando. Siniestros, fraude y todo lo que es postventa. El foco no es más en la distribución de los nuevos modelos de negocio. ¿Sí? Entonces, contando esto, la conclusión, ¿cuál es? Primer tema, la mejora de eficiencia del resultado de las aseguradoras viene poco de la distribución ni tampoco de los nuevos modelos de negocio por ahora. Puede ser que las cosas cambien, pero claramente la mejora de eficiencia y de la rentabilidad de aseguradoras no van a venir trabajando en la distribución y en los nuevos modelos de negocio. El segundo gran tema, como lo vimos, obviamente que es una potencialidad, pero se puede estimar que trabajando en siniestros y fraude podemos llegar hasta un 24% de la prima. Quizás no es tan grande, quizás es menor. Hasta, yo le digo, si es una equivocación de Bain y de los grandes consultores, la mitad, 12%. Es mucha oportunidad para trabajar. Y por supuesto que el sector asegurador está invirtiendo de forma masiva en dos grandes tópicos, digitalización de siniestros y fraude. Y para terminar, por eso que la clave es que hoy siniestros y fraude pueden convertirse para ustedes, por eso que este webinar es muy interesante y estoy esperando con mucha ansiedad de escuchar a Septinel y a Gerardo, hoy se pueden convertir con la nueva gallina de los huevos de oro. Eso es un poco la historia que le queríamos contar. Espero que les haya gustado. La idea es dejarle algunos conceptos clave para que puedan disfrutar de este webinar. Muchas gracias. Gracias, Hugo, y por tu relato y por la experiencia que también nos ha ido contando. Em, Hay una pregunta que está relacionada a lo que tú nos comentaste, y que tiene que ver también con el gobierno corporativo que tienen las compañías aseguradoras fundamentalmente. ¿Cómo creamos conciencia desde el punto de vista de invertir en tecnología para prevenir situaciones de fraude, desde el punto de vista de la gestión, más que de que hay un presupuesto en tecnología y que se administra y que lo administra un comité tecnológico? Es decir, ¿cómo debiese tener un directorio de empresa, dada tu experiencia también con directorios, cómo debiese mirar esa toma de decisiones? Sí, yo trabajé como en el board de Cardiff durante más de 9 años y claramente cuando estamos en el board, la temática del fraude no es prioritaria. Es muy raro, ¿eh? Es muy sorprendente, sabiendo que estamos siempre buscando eficiencia un poco de todos lados. Yo creo que la clave es que hoy podamos justamente a nivel de un board tomar conciencia de la importancia de la oportunidad de ganancia justamente en la detección del fraude para justamente evitar que haya un tema sistémico. Y por supuesto que creo que el otro tema que tenemos que trabajar es que todos los actores tienen un interés a trabajar en conjunto con el tema del fraude.
En muchos países hay bases en conjunto para detectar temas de fraude, técnicas, etcétera. Y yo creo que justamente en el trabajo de las asociaciones, yo creo que hay un gran foco colaborativo donde todos deberíamos colaborar para trabajar en la detección del fraude gracias a herramientas como la de Sentinel, por ejemplo, y hay otras, ¿eh? Pero claramente trabajar sobre este tema creo que es un nuevo eje clave porque todo el mundo va a ir ganando. Porque cuando buscamos eficiencia es el mercado y el cliente final que puede beneficiar de esta eficiencia. No te escuchamos, Gerardo. En esa línea, UX, ¿cuáles serían los desafíos desde el punto de vista de generar dentro de una organización, crear dentro de una organización una cultura de, llamémosle, una cultura de seguridad o de prevención en estos temas? ¿Cuáles Sí, son? acá, sí, a ver, yo creo que los tips, primer tema, el board tiene que decir que hoy la prioridad es el tema del fraude. Segundo tema es desarrollar dentro de la empresa los controles necesarios y controles de proceso con herramientas de tecnología, porque antes solamente teníamos proceso para hacer detección de fraude. Hoy la tecnología viene para ayudar al tema del fraude, justamente con control, con peer review y controles de segundo ojo. Y acá creo que la cultura es que de arriba lo tenemos que poner adentro de toda la organización y justamente incentivar en los objetivos individuales de cada empleado, quizás una meta para el tema del fraude. Perfecto. Y dejo para pensar que a nosotros lo que nos pasó justamente cuando estábamos en Cardiff, la gente que nunca podíamos imaginar que podía hacer fraude, hicieron fraude, pero fraude grandes. Eso fue algo que uno confía mucho en la organización, en la cultura latinoamericana, confiamos en el colaborador y está bien, pero hay que pensar que eventualmente el colega de al lado con quien uno va a tomar un cafecito puede ser justamente un tema de detección de fraude interno. Sí, muchas gracias, Ux. Y con ese ejemplo está reforzando algo que, bueno, va a comentar también Alex en los próximos minutos. Muchas veces uno dice los fraudes a las organizaciones, fraude a las compañías de seguro y uno piensa desde fuera, ¿ya? Que alguien de afuera, un proveedor, un taller, un tercero, pero no tenemos que olvidar eh, los colaboradores, el fraude interno. No, no voy a seguir desarrollando el tema porque en realidad lo va a comentar Alex a continuación. Así que nuevamente, Ux, muchas gracias por tu presentación. No, Eh, a ti por la invitación. Muchas gracias. ok. A continuación dejo a Alex Horvitz. Alex va a seguir desarrollando el tema, ya va a entrar en temáticas específicas de las tipologías de fraude y también un poco de cómo las organizaciones debiesen hacerse cargo de estos temas. Así que adelante, Alex. Oye, muchas gracias por la invitación y la verdad que me fascina hablar de este tema porque es un tema que de hace muchos años siempre pensé que debería estar en la agenda no solamente de la gestión de fraude, la gestión de siniestros, sino a nivel de dirección general y claramente a nivel de directorio de las compañías. Y vamos a hablar de que las cosas sí están cambiando para bien y para mal. Para bien tenemos mucho apoyo tecnológico para poder prevenir, identificar tempranamente lo que podría ser un fraude y obviamente determinar qué acciones tomar, pero también para mal porque hay una cierta evolución muy fuerte del fraude y desgraciadamente no es en un país, en una región, es mundial. Eh, Así que la buena noticia para los que les gusta la gestión de siniestro y la prevención de fraude, hay muchas cosas muy interesantes que hacer. Vamos a entrar en la clave de lo que quería compartir, que es una presentación bien corta y obviamente podría ser un día entero que podemos hablar de esto porque hay mucho tema, pero vamos a tratar de por lo menos sembrar algunas ideas en las personas que están presentes. Primero es la magnitud. Habló de la magnitud en Estados Unidos, les voy a dar otros ejemplos, pero mercados donde uno va, estamos hablando de un 5, 7, 8, 10 o más por ciento, sabiendo que a veces es difícil medir el fraude, porque para uno poder medirlo tiene que estar bien equipado para identificarlo. Por definición, si yo no tengo mecanismos de identificación, las estadísticas pueden salir muy favorables, porque si yo no mido, yo digo tengo cero fraude.
En Estados Unidos que sí hay una medición muy, muy detallada, esto lo maneja inclusive el FBI, es un delito muy grave, un delito federal, hacer fraude en seguro. Entonces hay mucha, mucha medición, por lo que ese 14% que menciona UC, desgraciadamente creo que es cierto prácticamente en todos los mercados. A mí me tocó trabajar en Alemania, en Italia, en Francia, y veíamos en las diferentes ramas niveles de fraude de alrededor de 10% y a veces más. Y mientras más y mejor se medía, más se clarificaba que este número está por encima del 10%. Ahora, la buena noticia es que es una palanca enorme para mejorar la rentabilidad de una compañía y es bastante más fácil que cuando uno tiene que hacer reestructuraciones, reducir costos, etcétera, etcétera, o tiene que inventar nuevos productos y nuevos riesgos. Esta es una palanca que no es fácil, pero sí la tenemos a mano y sí tenemos el apoyo de mucha tecnología que claramente puede hacer una gran diferencia. Lo segundo es que también es como lo dijo Hug, es una fuente de mejora de la satisfacción cliente. Si yo puedo identificar tempranamente que algo claramente no es un fraude, debería ser capaz de pagar el fraude muy rápidamente, informar al cliente. Esto sobre todo en los microproductos, la capacidad de pagar prácticamente en tiempo real, o si son productos más complejos, pagar lo más rápidamente posible. Claramente es una palanca de satisfacción. Entonces tenemos las dos cosas, la posibilidad de mejorar brutalmente la rentabilidad de la compañía y también la capacidad de mejorar sustancialmente la satisfacción del cliente. Por el otro lado, como decíamos, este fenómeno del fraude organizado, no organizado, interno, externo, vamos a bajar un poquito en el detalle, es algo internacional. No es que en Sudamérica somos y en el norte no somos, etc. Es internacional y es un negocio del crimen organizado muy grande, ¿ya? Ahora, dado que este fenómeno es complejo, voy a usar una nomenclatura, voy a hablar de fraude interno, externo, solo para clarificar. Pero ¿por qué quiero clarificar? Porque las herramientas que uno utiliza en el fraude interno, externo, o si es interno, organizado o no organizado, son un poco diferentes. Entonces quería compartir ese concepto. Pero hasta ahí vamos a decir no hay nada nuevo. Si el fraude ha existido probablemente desde el día que se creó el negocio de seguros, desde la época de los barcos que cruzaban el Atlántico, claramente existía. ¿Qué es nuevo? Bueno, lo nuevo son dos cosas. Uno es que sí está aumentando bien fuertemente el fraude. Y lo segundo, que es mucho más positivo, es que las tecnologías de identificación, detección, han mejorado muchísimo. Y ahí hay una mini revolución en lo que ustedes quizás conocen, LLM, Large Language Models, básicamente lo que mucha gente asocia con ChatGPT. Detrás de ChatGPT hay muchas otras bibliotecas o modelos de LLM y muchos que están especializándose en seguros, en medicina, etcétera. Eso sí cambia las reglas del juego. Yo estimo que esto es una pequeña revolución en la lucha contra el fraude y vamos a entrar en algunos ejemplos de esto. Ahora bien, no es que esta tecnología sea milagrosa, yo la enchufo y se me acabó el problema de fraude. Sin duda son tecnologías que me van a ayudar muchísimo a detectar el fraude, eliminar los falsos positivos, eliminar los falsos negativos, pero igual, y dada la talla de algunos fraudes, necesito equipos multidisciplinarios, que son las personas de finanzas, de cumplimiento legal y también, sin duda, todos los especialistas en fraude, ¿ya? De nuevo, recalco, la tecnología genial, sin equipos multidisciplinarios, extremadamente difícil que esto funcione. Entremos un poquito en el detalle, hablando de los números. Hug ya habló. En Estados Unidos, porque hay una medida extremadamente precisa. Si ustedes van a los sitios del FBI, etcétera, hay mucha, mucha investigación. Estamos hablando de más de 300.000 millones de dólares, que es la talla o más grande que las economías de algunos países latinoamericanos. O sea, es enorme. Y es en todas las áreas de trabajo. En Workers' Compensation, que es básicamente el seguro de trabajo, accidente, estamos hablando de números de 280.000 millones. En salud, históricamente es una industria, el fraude en salud, más de 3.000 millones. Ok, ese es Estados Unidos. Vamos a decir que ahí son muy bien organizados para todo, inclusive para hacer fraude. Bueno, pero si nos vamos a España ahora, línea directa, que ustedes la conocen, y esto es bien reciente, me gustó mucho el estudio que hicieron y lo recomiendo que lo lean. Esto viene de hace un poquito más de un mes.
ellos están viendo que las estafas al seguro se sitúan en máximos históricos. Estamos hablando de un 9% en el área de ellos. Sin duda ellos han invertido y están invirtiendo mucho en tecnología como inteligencia artificial, pero lo que es muy preocupante es que desde el 2009 ven un incremento de 5x, 500% en lo que se trata de hacer fraude, ¿ya? Ok, vamos a decir, eso es España. Bueno, veamos Latinoamérica. Yo creo que tenemos la suerte de que KPMG hizo un estudio muy interesante a través de la región en compañía de seguro, información declarativa, y vimos tres cosas, pero una esencial. 83% de las compañías de seguros declaran haber sido atacadas en ciberseguridad, que una especie de fraude se convierte en fraude. No vamos a hablar mucho de eso hoy. 55% de ellas han sido penalizadas por el regulador por violaciones al cumplimiento. Pero el esencial, que sí estamos hablando de eso hoy, es que 71% de las compañías han sido víctimas de fraude interno o de fraude externo. O sea, no es un problema de Estados Unidos, no es un problema de Europa, es un problema claramente que nos concierne a todos en nuestra industria. Ahora bien, veamos entonces cómo analizar el problema. Creo que lo primero que yo recomiendo es estructurar de qué estamos hablando de este fraude. Hay estructuras muy detalladas, el FBI tiene una estructura muy detallada de qué es fraude. Lo que yo recomiendo es por lo menos tener una visión de interno-externo. El interno oportunista, un ejecutivo que vio que había una puerta abierta, por decir así. Oye, yo puedo desviar este pago de comisiones a los corredores o este pago de siniestros. U organizado donde una banda, porque hay obviamente bandas que se dedican a esto, contacta a un ejecutivo interno y organiza un fraude, ya sea en reparación de vehículos, ya sea en pago de comisiones, etc. ¿Y por qué estas cosas, de nuevo me repito, hay que diferenciarlas? Porque el cambio de comportamiento que estoy buscando, que es eso lo que me da la pista de que hay un fraude, es diferente si es oportunista u organizado, y de hecho las herramientas también son un poco diferentes. Cuando hablo del externo, hablamos típicamente del abuso. La verdad que yo choqué el auto el domingo en la noche o el sábado en la noche con un par de tragos y lo declaro el viernes que me chocaron el auto en el centro comercial, ¿ya? Eso lo conocemos. Hay tecnología, obviamente, para detectar eso, ya sea telemática en el caso de vehículos u otros, análisis de imágenes, todo lo que usted quiera. Hay el premeditado, o sea, una persona que no necesariamente era delincuente, tiene una situación económica y dice, ¿sabes qué? Este auto no lo puedo seguir pagando, no, los gastos, el combustible, voy a hacer este fraude, quemar el auto, hacer como me lo han robado para que me paguen. Y después está el organizador. Y aquí en el estudio de España, hablaban de que ellos han detectado más de 100 organizaciones criminales que se dedican al negocio de hacer fraude a las compañías de seguro. ¿Por qué esta clasificación? Bueno, porque las tecnologías que vamos a usar son diferentes. Las tecnologías que típicamente utilizamos son reglas heurísticas, donde por experiencia yo sé cuáles son los tipos de cosas que tengo que prevenir. Antiguamente hacíamos esto en papel, hace unos 20 años lo hacemos con tecnología más moderna y hace 10 años ya existen, diría yo, bastante asequiblemente motores de reglas donde yo codifico la regla y luego esa regla se aplica a los casos. Después, en los últimos 10 años y sobre todo en los últimos 5 ha venido el Machine Learning, que básicamente trata de calcular probabilidades basadas sobre muchas variables. Trata de identificar patrones, ya sea supervisado o no supervisado, no quiero entrar en ese detalle, pero si ustedes van a entrar en el mundo de fraude van a tener que saber de esto. Esto hace unos 5 años que ya se conoce, muchas compañías de seguros ya tienen equipos internos de Machine Learning, etc. Lo que sí hay una revolución, y cuando digo revolución es que a mí, que trabajo en tecnología y en seguro hace más de 30 años, no me había tocado un cambio tan profundo y tan rápido. La llegada de estos motores de LLM, donde uno puede entrenar modelos específicos a, por ejemplo, detectar fraude a través de una entrevista video. Hay centenas de músculos y movimientos que uno puede hacer en la cara, estos modelos especializados en determinar si basado sobre el video y el análisis facial hay una probabilidad alta de fraude o de mentira, etc.
análisis de voz también, con el mismo tipo de modelo LLM, determinar la probabilidad de fraude dada la voz, la tonalidad, no tengo que usar video. O el análisis de las imágenes, que sí me pueden detectar que hay una alta probabilidad de fraude porque el tipo de imagen no corresponde al tipo de siniestro que típicamente se da si es un choque, si es un incendio, si es la ruptura de una ventana, etc. Ahora, la lógica que yo recomiendo de implementación es la siguiente. Lo que es fundamental es determinar cuál es la probabilidad de fraude de algo, ¿ya? Yo la tengo que determinar muy temprano porque no quiero molestar al cliente con 10.000 papeles y videos, etcétera, si la verdad es que la probabilidad de fraude está por debajo de lo que yo determine es mi máximo o mi mínimo. Luego empiezan a entrar las herramientas de segundo o tercer nivel. Las segundos son, si hay una alta probabilidad de fraude, voy a empezar a utilizar, obviamente, la machine learning, etcétera. Y si la probabilidad es alta y los montos son altos, voy a empezar a utilizar herramientas LLM, que efectivamente son relativamente caras. Obviamente, ChatGPT a nivel de uso industrial es prácticamente prohibitivo los precios, pero las otras también tienen precios elevados, así que hay que saber usarlas, y saber usarlas quiere decir cuando la probabilidad de fraude es muy alta. Todo esto con un contexto que creo que no se nos tiene que olvidar, es que queremos maximizar la satisfacción cliente. Cuando el riesgo, perdón, el siniestro es un siniestro completamente honesto y la evaluación económica del fraude es correcta, pagar lo más rápidamente posible. De lo contrario, obviamente, hacer los análisis necesarios. Último punto sobre la arquitectura. Acordémonos que cuando hacemos prevención de fraude empezamos desde la suscripción. ¿Cuál es la probabilidad de que un nuevo cliente venga a hacer fraude? La gestión de siniestro, obviamente, pero también cuando hacemos close file reviews, quiere decir, revisamos los últimos 6 o 12 meses de siniestro, ver si hay patrones de conducta dentro de esos siniestros que hacen que muy probablemente haya sido fraude. Y luego están las diferentes técnicas, los motores estadísticos que usamos típicamente en las compañías de seguro de hace mucho tiempo. Ahí el desafío es tener la data porque la tecnología es relativamente banal, compleja pero banal, la podemos comprar en muchos proveedores. Luego los motores de reglas, que típicamente tienen reglas, bibliotecas de reglas de diferente naturaleza, si es para suscripción o gestión. Y lo que yo siempre recomiendo es, sí, es muy bueno utilizar bibliotecas de reglas externas, pero al final del día va a tener que ser un fenómeno interno la confección de estas reglas. Y luego vienen los motores de Machine Learning, que muchas compañías ya tienen, identificar probabilidades y patrones de conducta, probabilidades de fraude y patrones. Y luego viene la parte LLM, que es la más moderna, que es el análisis de voz, de video, de imagen, ¿ya? Esto, lo esencial es esta línea negra que está ahí, que lo que quiere decir es que tengo que tener una técnica de integración, llámese APIs, etcétera. ¿Por qué? Porque muy probablemente la mejor biblioteca de reglas de hoy no va a ser la que voy a usar en 4 o 5 años, o yo voy a querer crear la mía, o en Machine Learning voy a usar módulos externos, pero tengo que construir los míos. Lo mismo va a ir pasando en el tiempo en LLM. Por ende, las plataformas que yo utilice tienen que ser muy abiertas para que yo pueda conectar módulos internos y externos. Cerrando, lo primero, como les dije, y espero habérselos demostrado, estamos hablando de muchísimo dinero, 8, 10, 12%, cuando la rentabilidad de una compañía de property and casualty, de bienes, es de 5 o 6%, si yo puedo hacer un cuarto de ese 12%, le estoy multiplicando por 90% la rentabilidad de la compañía. No existe ninguna palanca, yo he trabajado en seguros muchísimos años, no existe ninguna palanca que sea capaz de producir estos impactos. Eso no hace que esto sea fácil, pero sí es una necesidad, yo diría una obligación del directorio de poder invertir los recursos necesarios para poder atacar esto. Lo segundo es que sí, las reglas del juego están cambiando, la evolución va creciendo el fraude y la tecnología claramente tengo que introducirla sin olvidar que esto requiere equipos de expertos multidisciplinarios, no es solamente tecnología. Creo que cuando uno introduce tecnología tiene que ser arquitecturas abiertas. Este asunto de las cajas negras, que espero que hayan pasado de moda en cada uno de sus mercados, no es una buena estrategia.
la buena estrategia es arquitectura abierta donde yo me pueda conectar. Yo sí creo que el tema es urgente por el impacto económico que tiene no solo en la compañía de seguros, sino en la sociedad. Mientras más fraude, yo tengo que subir los precios. Mientras más subo los precios, sobre todo en nuestros mercados, empiezo a excluir clientes que empiezan a no poder pagar el producto. Y además tenemos una obligación con los accionistas de poder maximizar la rentabilidad, sobre todo en temas como este que no requiere reducción de personal, etcétera, requiere efectivamente que creemos estos equipos y accedamos a la tecnología. Con eso me despido y les agradezco. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias, Alex. Muy clara, muy precisa tu presentación. Oye, y sí, han llegado preguntas y también han llegado comentarios. Y voy a partir por un comentario que viene desde Guatemala. ¿Ya? Estamos conectados, recordar un poco al inicio, esta es una invitación que estaba hecha para toda Latinoamérica. Entonces, buenos días, es Iván desde Guatemala, dice, he tenido varios casos de fraude de aviación, sin embargo, los reaseguradores están limitando las coberturas. Hay pólizas con 8 coberturas y otras con 50. ¿Ya? No es pregunta probablemente tal, pero efectivamente hay un tema con el reaseguro, digamos, hasta dónde un fraude revisado, estudiado y que, digamos, efectivamente se haya hecho un análisis, puede o no pasar por un reaseguro o por algún tipo de cobertura, digamos. No sé cómo lo ves tú, Alex, en ese sentido. O sea, mira, yo creo que en general ese tipo de riesgos como aviación o a veces ciertos riesgos industriales requieren sin duda trabajar con el reasegurador, que todos tienen células de inteligencia de prevención de fraude, ¿ya? Swiss Re, Munich Re, todos ellos tienen. Entonces, ese tipo de riesgo, inclusive utilizando todas las técnicas que yo mencioné, es difícil a menos que yo tenga un acceso global, ¿ya? Estamos hablando de aviación, algunos temas marítimos, etcétera, inclusive de transporte, de contenedores. Eso requiere aún no solo la tecnología que hablamos, sino inclusive acceso a know-how que típicamente es internacional, que sí reside en los reaseguradores. Perfecto. Oye, y una última pregunta, y agradecer también a la gente que hizo comentarios y preguntas, pero no las podemos por un tema de tiempo hacer todas. Dice, en los modelos LLM que tú mencionaste, ¿son frecuentes como inversión solo en grandes empresas? Eso como primera pregunta, ¿o qué pasa con las medianas y las pequeñas? Y lo segundo es, ¿cómo podríamos mejorar la reportabilidad de fraudes sin afectar el tema reputacional? Mira, las dos preguntas son excelentes. Yo creo, o sea, no creo, lo que me toca ver es que claramente las compañías grandes tienen todas inversiones no menores en estas tecnologías. No me ha tocado nunca ver una gran compañía que no esté preocupada, ¿ya? Y que no esté invirtiendo. Quizás, como bien lo dijo Hug, como esto viene de un mundo donde la verdad que siniestro era un mal necesario, y yo soy asegurador de corazón, así que no lo digo de forma negativa, hay un tema cultural de que el switch no está 100% dado. O sea, si alguien viene a pedir $1 millón para hacer un nuevo sitio digital y otro viene para comprar una herramienta de reglas, los directorios típicamente van por lo sexy. Creo que menos ahora, pero sí tenemos esa ventaja. Ahora, cuando hablo de compañías medianas y pequeñas, es ahí donde el asunto se pone urgente y crítico. Tengo que buscar tecnología asequible, por un lado, y también tengo que recordar que si mi casa es la que no tiene alarma y la de los vecinos, siendo los actores más grandes, sí tiene alarma y cámara, lo más probable es que me toque el fraude a mí. Entonces, tengo un doble desafío. Tengo que encontrar la tecnología que sea asequible y que poco a poco yo pueda sustentarla. Oye, si yo le mejoro de 2, 3 puntos la rentabilidad de la compañía, sin duda que le van a dar más fondeo. Eso es lo que me ha tocado ver. Y sobre la otra pregunta, o sea, hay muchas asociaciones en Colombia, hay una muy buena, en México también hay una muy buena de prevención de fraude y se comparte mucha información. Yo sí creo que cuando los directorios se empiecen a dar cuenta de la magnitud de lo que estamos viendo, se deberían empujar la creación de instituciones como la que ha creado, de hecho, Bertrand en el Pacífico, más para innovación, pero en el tema de siniestros sí se deben crear instituciones transnacionales
para compartir información. De hecho, esto se está dando en ciberseguridad. Se han creado en todos los países y ahora entre los países latinoamericanos, en Europa es lo mismo. Se comparten los patrones de ataque que se están viendo. Aquí es una responsabilidad, creo que la industria hacer lo mismo. Ok, muchas gracias, Alex, por resolver estas consultas y nuevamente agradecerte por haber participado en este webinar. Con muchísimo gusto y espero que esto mueva la aguja porque creo que hay una gran oportunidad aquí que sí necesita tecnología y equipo, pero es raro que haya una oportunidad de tal magnitud y espero que todos ustedes mañana o hoy en la tarde ya empiecen a hacer algo al respecto. Perfecto, ahí hay un mensaje claro y preciso por el lado de Alex. Oye, la última parte del webinar la voy a presentar yo. Efectivamente, lo que vamos a hacer, vamos a hablar y en base a lo que ha ido comentando lo que ha ido comentando Alex, vamos a hablar, bueno, de qué características debiesen tener las tecnologías que permitan prevenir fraude, ¿ya? Porque de una forma u otra, y ahí habían también unos comentarios en el chat, oye, esto es muy antiguo, Alex lo dijo, esto no es nada nuevo, las temáticas de fraude vienen de cientos de años hacia atrás, parte de la industria bancaria, porque siempre los bancos son los primeros, digamos, en la gran mayoría de estas temáticas, pero efectivamente hoy día, en la realidad actual, si no tenemos tecnología, y hay varias tecnologías que pueden apoyar, esto va a ser muy difícil, porque finalmente aquí hay una palabra que es clave, que es prevenir, ¿ya? Detectar fraude es más fácil inclusive, y también hay tecnología, pero la idea no es detectarlo porque eso ya ocurrió, ¿ya? Con todos los costos de ocurrencia, costos financieros, costos en las personas, costos reputacionales, como también se preguntaba. La idea acá es prevenir, ¿ya? En este sentido, voy a también, así como lo hizo Ux, como lo hizo Alex, voy a partir hablando de números, ¿ya? Algunas veces con estos números uno hace que la gente llame la atención. El dolor de fraude en Latinoamérica. Hay un estudio de la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude, la ACFE, muchos de ustedes quizás la conocen, que es una asociación que lo que permite es trabajar en buenas prácticas. Del 2020 dice pérdida promedio por casos de fraude. Este es en promedio. Cada caso de fraude le está costando a las organizaciones $200.000. ¿Ya? No es poco dinero. ¿Ya? Para algunas organizaciones, quizás mega compañía, podría ser poco, para otras no tanto, y para otras inclusive podrían terminar cerradas. ¿Ya? Y la duración promedio de fraude antes de ser detectado son 18 meses, es decir, 1 año y medio. ¿Ya? Esas son cifras que si uno las lee a priori son cifras que llaman la atención. Ahora, como lo que queremos es resaltar la tecnología, y es también a lo que se dedica Sentinel, nosotros como organizadores de este webinar, ¿cuáles son los principales atributos que hoy día debiese tener esta tecnología? Y esto un poco en base a nuestra experiencia, en base a lo que nos dicen los clientes, salen las conversaciones, los prospectos. Primero, como es esto algo urgente, también se dijo, necesitamos cortos tiempos de implementación. Necesitamos tecnologías que puedan ser implementadas en las organizaciones en corto tiempo de implementación. ¿Ya? Cuando estamos hablando de corto tiempo de implementación, estamos hablando de 2, 3, 4 meses, no 1 año, no 18 meses, porque en esos 18 meses que estuviste implementando una tremenda solución, World Class inclusive, te pudieron haber ocurrido a lo menos uno o varios eventos de fraude, en base a las cifras del estudio. Lo otro es integrarme a múltiples fuentes de datos. Efectivamente, la información hoy día en las organizaciones, como la industria aseguradora, que tiene un estigma de ser una industria un poco clásica, que le ha costado salir de los temas, de los procesos cotidianos e ir innovando en temática de tecnología. Bueno, hay mucha información dando vuelta y debemos poder capturar esa información. Entonces, debemos poder integrarnos a distintas fuentes de datos. Hay un comentario, yo obviamente estoy viendo el chat, sobre la ley de protección de datos. Efectivamente, ya hay diferencia entre lo que pasa en México, en Centroamérica, en Colombia, en Perú y en Chile, porque en algunos ya hay ley, en otros hay proyectos de ley o hay actualizaciones de leyes.
Aquí hay que tener cuidado, y efectivamente hay que tener cuidado, y esto hay que analizarlo país a país y con cada una de las empresas con lo que se va a trabajar. Después lo otro importante es el foco preventivo importante también que ese foco preventivo esté por sobre el detectivo. Yo lo mencionaba hace unos minutos. Es decir, hoy día el foco debe poder ser anticiparnos, prevenir que no ocurra un evento y no solamente encontrar situaciones. ¿Ya? Otra característica importante que debe tener la tecnología, que pueda ser autogestionable. ¿A qué me refiero? Hoy día hay tecnologías que están trabajando en temáticas de prevención de fraude, pero las organizaciones dependen del proveedor. Cada vez que se tiene que hacer un cambio, alguna rectificación, sumar reglas, sumar, digamos, cambio regulatorio, puede salir un cambio regulatorio ya sea externo como un cambio regulatorio interno por políticas organizacionales, tengo que llamar al proveedor, necesito el tiempo del proveedor y algunas veces tengo que pagarle al proveedor. Hoy día las tecnologías tienen que poder permitirme moverme dentro de este ámbito de manera rápida como usuario de la tecnología. Entonces, en ese sentido, debo poder tener información y poder quizás, ojalá trabajar con proveedores que me permitan también autogestionarme desde el punto de vista del usuario funcional. Que me permita automatizar procesos. Nuevamente, aquí necesito moverme rápido, necesito poder anticiparme, necesito estar actualizado. Aquí hay un dicho que sale un poquito más de los fraudes, pero tiene que ver también con los delitos económicos, y tiene que ver también con la ciberseguridad. El hacker, desde el punto de vista de la ciberseguridad, siempre va un paso antes y siempre nosotros vamos un paso atrás. Entonces, ¿cómo trabajo para estar lo más cerca de ese hacker, digamos? Y esto llevado a la prevención de fraude, ¿cómo voy a trabajar como organización con tecnología para poder estar más cerca de esa persona o de esa organización que quiere hacerme un fraude? Y lo otro, relacionado a lo mismo que estamos conversando, la información. La información tiene que ser oportuna, ojalá real time. Uso de Machine Learning, sí, hoy día tenemos que trabajar temáticas. En las temáticas de Machine Learning, como en las temáticas de inteligencia artificial, a ver, no debiesen ser un atributo porque están de moda, ¿ya? Más la inteligencia artificial que el Machine Learning, sino porque efectivamente tienen una utilidad. Y esa utilidad es la que nosotros debemos aplicar y debemos pedirle a las tecnologías. ¿Ah? Debemos poder tener trazabilidad de eventos, es decir, debemos poder, la tecnología que usemos, debemos poder, cada uno de los eventos, los potenciales eventos de fraude o aquellos eventos que terminaron siendo un fraude, debemos poder tener la trazabilidad y los registros. Muchos de estos eventos van a terminar en la justicia, en un ministerio público. Por lo tanto, debemos poder tener la evidencia. Y finalmente, otro atributo, estos son los principales, hay muchos más, tecnologías abiertas, ¿ya? No más cajas negras. Alex también lo mencionó. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque hoy día hay muchas opciones, hay un ecosistema de opciones. Es muy difícil encontrar una tecnología que tenga lectura de fotografía, la parte del LLM que hablaba Alex. Entonces, voy a trabajar con tecnologías que se van a ir complementando y para eso tengo que tener, esta característica de poder ser abierta. ¿Qué es lo que están buscando desde el punto de vista de la solución las organizaciones? ¿Cuáles son los objetivos? Las organizaciones quieren automatizar controles específicos y detectar comportamientos inusuales, ¿ya? Quieren poder analizar transacciones complejas, patrones, transacciones por monto, por horario, por cantidad de movimiento, ¿ya? Quieren poder apoyar a través de la tecnología en controles antifraude. Esto puede ocurrir, lo mencionábamos, tanto desde fraudes que ocurren desde fuera de la organización, pero también, ojo con lo que ocurre dentro de la organización, en las áreas de compra, de adquisiciones, donde hay proveedores relacionados, la parte de recursos humanos, empleados fantasmas. Esto le pasa más a organizaciones grandes, digamos, con muchos trabajadores, pero debemos poder, y en la parte de operaciones y pago. También hay algunos estudios que entre el 80%, más o menos hay un 80-20, de los fraudes externos tienen un componente interno.
¿A qué me refiero? Cuando nos referimos al componente interno, quiere decir que se produjo el fraude externo porque los procesos de la organización tenían alguna debilidad, ¿sí? Porque los sistemas de la organización tenían alguna debilidad, por lo tanto, ahí está el componente interno, o porque personas, colaboradores, empleados de la organización también fueron parte de ese fraude. Entonces, ojo, lo que yo de repente digo, digamos, en charlas o en las clases, digo, ojo con dejar las puertas abiertas, ojo con dejar las ventanas abiertas dentro de la organización. Y también es importante dentro de los objetivos que están buscando las organizaciones determinar perfiles de riesgo para empleados, clientes y proveedores. Cuando yo puedo determinar un perfil de riesgo y tener una matriz de riesgo desde el punto de vista de empleados, de clientes, de proveedores, de liquidadores internos, liquidadores externos, de los talleres con los que trabajamos la liquidación de siniestros en seguros generales de autos, fundamentalmente, y puedo poder, como se diría, sacarle una foto en términos de cuán riesgosos son, por los patrones que estoy revisando. Desde esa perspectiva, y llevado a lo que hacemos en Sentinel nosotros procesamos y combinamos múltiples orígenes y niveles de volúmenes de datos. ¿Ya? Nosotros podemos ir a buscar a distintas fuentes, somos agnósticos, no solamente estamos apalancados a los World Class, SAP, Oracle, Salesforce, sino que independiente podemos ir a buscar en el mismo momento datos a un RP, al transaccional, al CRM, inclusive un archivo local que pueda tener alguna persona, algún analista o algún área de control. Y también procesamos miles de datos, cientos y miles de datos por segundo desde el punto de vista de los volúmenes de datos. Vuelvo a recalcar el tema del cuidado con la ley de protección de datos. Ojo que en el caso chileno, puntual, voy a ir al caso chileno, la ley FinTech también tiene una cápita con respecto a la protección de datos, que tenemos, las empresas como nosotros, que somos parte de este ecosistema fintech, tenemos que hacernos cargo. Lo que nosotros hacemos es que mediante reglas que son, digamos, automáticas, que son personalizables y que podemos definir con el cliente, vamos a controlar y vamos a medir ciertos patrones y vamos a ver comportamientos que pudiesen ser anómalos. No voy a decir que son fraude porque hay que analizarlo, pero que eventualmente ya califican para un análisis específico y lo que vamos a efectuar son alertas para estos casos y lo podemos hacer tanto en tiempo real como en situación batch. Caso específico, en una compañía de seguros nosotros estábamos en un near real time e inclusive llegamos a bloquear pagos a terceros, proveedores fundamentalmente, que cumplían con o salían de los patrones normales y que potencialmente podían ser prevención de fraude. Entonces, desde el punto de vista de nuestras características, como yo les decía, nos vamos a poder integrar tanto a fuentes de datos, de ingreso, pero también podemos integrarnos a salidas. El mismo caso que yo les mencionaba, detener operaciones, eso significa que Sentinel está dentro del proceso, detiene operaciones, saca las operaciones de una lista que después se va a una tesorería y eso lo integra a un sistema para que pueda, en este caso, el sistema de tesorería, puedan liberarse los pagos correspondientes y puedan bloquearse pagos que deben ser analizados y que eso se analiza dentro de Sentinel. Esto lo hacemos a través de reglas. Esto es una regla. ¿Ya? Y este es un ejemplo de prestaciones secuenciales de beneficiarios. Este es un ejemplo específico de compañías de seguro. Y nosotros usamos un lenguaje no-code de programación donde fundamentalmente cada una de estas partes de la regla son transformaciones y esto ya está preprogramado. Por ende, nosotros lo que hacemos es que le explicamos a los usuarios finales el uso de cada una de estas transformaciones y inclusive, si así lo quisiera la área respectiva, estas reglas pueden ser creadas por los usuarios finales sin necesidad de depender de nosotros como proveedor o como partner. Dentro de nuestra solución también hay paneles de control, hay matrices de riesgo, hay dashboard, hay niveles de seguridad, porque efectivamente
esta es una herramienta que es para controlar, para gestionar temáticas de control interno, de gestión de riesgo. Entonces, hay toda una seguridad para los usuarios con perfilamiento, roles, perfiles, niveles decisionales inclusive. Nosotros también contamos con ya librerías de reglas que fundamentalmente tienen los comportamientos comunes que se miden en la industria aseguradora, pero también tenemos librerías de reglas donde estamos midiendo patrones que ya son un poco más sofisticados. Nosotros en lo específico hemos trabajado con Machine Learning, estamos trabajando con inteligencia artificial para poder también ir generando nuevas reglas, ir midiendo nuevos patrones de comportamiento. Aquí hay 4 ejemplos. Los otros círculos que están sin información es que hay más información, pero eso se lo podemos contar en una reunión o más adelante. Pero lo clásico que nosotros hoy día, desde el punto de vista de las tecnologías, están midiendo: control de uso de pólizas, topes por prestación, topes por evento, abuso en el reembolso de medicamentos. Eso es algo que efectivamente tiene un componente de fraude. Secuencia de la solicitud de reembolso. Estamos mirando patrones de comportamiento desde el punto de la velocidad de solicitud de reembolso por usuario, por compañía, por trabajadores de compañía en el caso de seguros colectivos. Y concentración de pagos en liquidación de siniestro. ¿Por qué los pagos se concentran en un liquidador, en un grupo de liquidadores o en una empresa que liquida siniestro? Esto es lo que les quería comentar. Hay mucha información con respecto a la tecnología, pero también tenemos que ser respetuosos del tiempo en los cuales nosotros lo hemos invitado al webinar. Así que muchas gracias a todos quienes se inscribieron, muchas gracias a todos quienes se conectaron. Llegamos hasta 87 personas conectadas, eso es un muy buen número, así que agradecido por todos aquellos que se conectaron. Vuelvo a agradecer a UX, vuelvo a agradecer a Alex por apoyarnos y por también contarnos su experiencia en las temáticas que desarrollaron. Agradecer nuevamente el apoyo de las asociaciones Insurtech del Pacífico, Insurtech Chile, Asociación Insurtech de Colombia, Asociación Insurtech de México, y también un cordial saludo a nuestros amigos de Mercado y Tendencias por el apoyo también en la difusión de este webinar. Espero poder verlos a todos en algún momento, en alguna oportunidad en los próximos meses, y estamos a disposición como equipo Septinel para ayudarlos y trabajar en estas temáticas. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego.